Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, estamos en el capítulo 9 y hoy queremos de una manera muy especial subrayar, estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 8. Él se inclinó y dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Queridos amigos, interesante, ¿verdad? Esta frase vamos a mirar un poco todo lo que significa. El contexto bíblico es que David busca a algún descendiente de Saúl, si hay todavía alguno. Todo el mundo abre los ojos y levanta la oreja. Ahora David va a comenzar a vengarse. David ahora va a comenzar a extirpar de su reino, a aniquilar a todo futuro posible que siga con la dinastía de Saúl. Y aquí justamente vamos a encontrar a uno que es nieto, que es Mefiboshet o Meribaal. Después habíamos dicho, esto es más bien en la parte posterior del exilio, cambian el nombre de Meribaal a Mefiboshet. Antes del exilio no había ningún problema, pero después cuando hay problemas ya, todo lo que es Baal, ¿verdad? Meribaal, entonces lo cambian por Mefiboshet, el nombre, ¿verdad? Este es el hijo de Jonatán, siervo de Sibá. Le habla de Mefiboshet a David y le dice que él sabe dónde está, y representa también una respuesta de absoluta humildad de Mefiboshet ante la gracia inesperada de David. Entonces, es una respuesta positiva, digamos. Aquí lo que está expresando Mefiboshet. No temas, le había dicho David en el versículo 7. Estoy decidido, esto también es importante. Estoy muy decidido a hacerte un favor. En atención a Jonatán, Berit, alianza, cumplimiento de la alianza. Tu padre, voy a restituirte todas las tierras de tu abuelo Saúl. Este es el shub, la conversión, el volver hacia, el devolver. ¿Verdad? Pueden mirar un poco todo lo que significa, porque con algo ñandeñas en duana, ya esana, hayahuerúa lleva ñandeñuana. Voy a devolver esas tierras de tu abuelo Saúl, te voy a devolver. Comerás siempre de mi mesa. Y también habíamos dicho, el hecho de comer a la mesa del rey significa de nuevo que hay una devolución, pero total, absoluta. Incluso el comer a la mesa del rey significa la dignidad total, la honradez total. Porque fíjense que todo inválido no podía ni presentarse ante el rey. Era un impuro, era alguien que era considerado maldito, la maldición o añagaari, el que era lisiado, minusválido y todas esas cosas. Era considerado así en la cultura, ¿verdad? Bíblica
Pero ahora en este versículo 8, Mefiboshet, cuando escucha esto y David le dice que le da a doler todo, postrado, se prosterna, habíamos dicho, signo de adoración por una parte, pero sobre todo signo de respeto. Se pone ante el rey y dice, ¿quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Más yo. Mira, o sea, dice David, vos no te das cuenta cuál es mi condición. Pero de muchas veces ya es formal, la ina lleva peña de ya no debe. Más señan de ya. Xiangaingo, vean la de famoso Xiangaingo. Más señan de ya. Se ondica tu moayui. Xiangaingo. Sepituami. Xiangaingo. Y no, queridos amigos, el Señor nos dice que nosotros podemos hacer un camino del shub, de la conversión. Podemos recibir esa gracia de parte de Dios. El asunto es que nosotros, aquí, vamos a ver un poco después cómo continúa, pero aquí también Mefiboshet se está presentando como el Shanghai. Shanghai indica tu moai. Más bien, dice luego, como un perro, como un perro muerto. Yaguamanoiteusen. Yaguamanoisha. Vamos a traducir en guaraní. ¿Quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Entonces, más bien se lleva. Eres mañana, no es hereje. Llegó este Yaguamano. Más lleva. Upeago la ñande, guaraní, la perro muerto, más bien para nosotros, literalmente ya traducían. Se ve Yaguar aire, pea así, pea a poner a ñande. Shoti Jaguar aire, Mavio Shelane no debe. La rememba llega. Bueno, este término, queridos amigos, ¿no? Ya hemos dicho, Vaishtahu, del verbo Shahá, decíamos nosotros, es una inclinación reverente, de reverencia, de honor. Y cuando dice perro muerto, esta expresión, yo soy un perro muerto, denota indignidad y abyección, ¿verdad? Abyección, es decir, es una metáfora extrema, queridos amigos, para decir que somos nada verdaderamente ante una gracia de Dios que es inmensa. Mabiose, llegó a ti, yaguare eirei, peñan de ya gracia renondepe. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria. 'Entendimiento.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 15. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese
es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 8, en el que responde aquí Mefiboshet, cuando le da toda la posibilidad, dice que le va a restaurar de nuevo. Entonces, postrado, dijo: ¿quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Vamos a mirar un poco desde el aspecto justamente antropológico y del aspecto también histórico. La mención de perro muerto históricamente refleja la estructura jerárquica y la mentalidad de la realeza, queridos amigos. Esta era una forma de decir y de tratar también a los demás. Entonces, una mentalidad en el antiguo Israel donde la indignidad de un lisiado. Entonces, mavea, vean diga tuyo aveina. Mave, peala beti, perro muerto, gina realmente. Y donde la identidad de un lisiado en la casa del enemigo, en este caso, porque este es un enemigo, era un símbolo total y absoluto, queridos amigos, de una manera de no aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un perro muerto, este ya no tiene dónde caer muerto, decimos también nosotros otra forma de decir el kelef, y su uso tenía una fuerte connotación despectiva y que estaba asociada nada más y nada menos que a la impureza, pinchaguayema, de tinchaguar aire, ¿verdad? Una forma despectiva. Se dan cuenta, queridos amigos, que lo que yo les suelo decir entre el hebreo y el guaraní, y la yarecoa gran diferencia, porque ya tengo esta expresión yahuereco, que son de estas lenguas, porque estas son lenguas primitivas, lenguas muy primitivas, tanto el guaraní como el hebreo. Entonces, por eso el kelef es en hebreo, kelef, y su uso tenía una fuerte connotación despectiva, asociada incluso a la impureza. Y la expresión completa del kelef, met, muerto, met, que aparece pocas veces como realmente un desprecio profundo, el met, muerto, yari. Y ande ya epe ay, ¿verdad? Bueno, una forma nuestra. Ahora, Mefiboshet representa también al marginado.
de un sentido antropológico. Mefibosheth está fuera, ¿verdad? Es un lisiado, marginado. A eso se le decía Neje Reglaim. Neje Reglaim. Upeala hebreo vejina. Neje Reglaim. Pero quiere decir sobre todo un hombre excluido, pero refiriéndose en un sentido teológico incluso del culto. Imagínense, ni en el culto podrían aparecer. Neje, entonces, reglaim, excluido totalmente del culto. Y evidentemente que también de la función política. Aquí nadie de los que eran lisiados, de los que eran enfermos, esas cosas, entonces nadie podía ni entrarse en la función política. Y su percepción como perro muerto en este caso refleja la exclusión social y teológica de quien se ve indigno no solo ante el rey, sino también ante Dios también. Neje, reglaim. Ahora, como nosotros estamos diciendo, incluso ante la función política, neje reglaim, el que se considera verdaderamente un perro muerto. Añade vegetales con la perro muerto la añade política, lastimosamente. A ver, no pena y vea. Sin embargo, aquí ellos mismos se daban cuenta. Él mismo se daba cuenta y decía, no, yo soy un neje reglaim. Como dijimos, que no es, queridos amigos, no es simplemente porque tiene un defecto físico, decíamos, sino que del sentido teológico, el neje reglaim era justamente aquella persona que ni en la relación pública podía ejercer alguna misión o alguna función. El neje reglaim. A ver, ya añade más de la neje reglaim y añade lleva. Porque está realmente que no tendrían que estar ahí al frente de ningún, ¿verdad? Neje reglaim. Bueno, ahora el gesto. Esta ya es la otra palabra interesante, el gesto del shahá, ya en otra oportunidad nosotros habíamos hablado, denota esa estructura social profundamente vertical que existía en ese tiempo, donde el honor, la vergüenza y la hospitalidad eran motores del tejido comunitario. Miren, honor por una parte, vergüenza y hospitalidad. Queridos amigos, si estos tres elementos nosotros no tenemos, por eso se acuerdan, ahora que dice vergüenza, me hace acordar, porque siempre se cuando van a TV, tenía 15 años cuando escuché por primera vez, me llamó la atención, porque escuché hace una frase muy dura, ¿verdad?, de Monseñor Rolón, cuando decía justamente, que decía, lo que somos nosotros es que somos sin vergüenza. Era en una de las, de uno de los novenarios que se dedicaba en la catedral, ciertamente, a la Virgen de la Asunción. Yo era aspirante cuando eso, para cada yo. Y como yo estaba en el coro, ¿verdad?, yo estaba con el órgano, popula órganos, entonces, yo la rompo con nuestra orquesta, as mensajeros, era ver. Entonces rompo pegando la homilía la Monseñor Rolón, desde el púlpito, ¿verdad?, llamaba la atención. Estamos hablando del 83 por ahí, ¿verdad? 83 por ahí, 82, 83. Entonces, el neje reglaim, está la llavaré, pero en el gobierno también, y en todas partes. Así que, queridos hermanos, vamos a volver enseguida nosotros con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 15. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 20 de agosto. Y tenemos el libro de los Jueces, capítulo 9, del 6 al 15. En aquellos días, los de Siquén y todos los del terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotam fue y en pie sobre la cumbre del monte Garitzín les gritó a voz en cuello: «Óiganme, vecinos de Siquén, así Dios les escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: «Sé nuestro rey». Pero dijo el olivo: «Y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la higuera: «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la higuera: «Y voy a dejar mi dulce fruto y sabroso para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la vid: «Ven a ser nuestro rey, y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la zarza: «Ven a ser nuestro rey». Y les dijo la zarza: «Si de veras quieren ungirme rey, vengan, cobíjense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor. Aquí tenemos uno de los elementos esenciales del trípode de toda la Biblia: la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero ¿qué significa, queridos amigos, este rey que queremos elegir? ¿Qué significa este concepto teológico de monarquía? UPA dice organización. Organizarse, ya estamos dentro de la tierra prometida. Libro de los Jueces. Tenemos que organizarnos. Y van para elegir al rey. 3 árboles muy interesantes y de los mejores que tienen en esa tierra seca y árida de Israel. Primero, entonces, le dicen al olivo. Pero como el olivo sabe muy bien lo que vale, dice: y entonces vuelven ahora y le dicen nada más y nada menos que a la higuera, el fruto sabroso. Y lo mismo también les dice: voy a perder todo lo que yo soy, mi propia dignidad. Hay que para hacer un títere en medio de ustedes. No me voy a ir a mecer entre los árboles. Y luego le preguntan, dice también, a la vid, otro de los frutos exquisitos y maravillosos. Y cada uno dice: esta es mi cualidad. Si andamos ahí, títere. Y por último, queridos amigos, y aquí está justamente la ironía de esta narración. Fueron a decirle a la zarza, y entonces la zarza evidentemente le dice: ¿en serio, pio?
Se gusta y te mueve la belleza. Pero ni que ve más ganea. Han apenda pella pues la se hoy. Allá pues apenas apenas la belleza se. Entonces ya descarta la bandidaje ya pues la ñandella ya posea. Y entonces es así como dice: bajo mi sombra vengan a cobijarse. Y si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es lo que sucede, queridos amigos. Esta parábola, este cuento tan interesante, que si hoy se realiza en medio de nosotros, es justamente porque la palabra de Dios es eficaz y nos hace entender muchísimo. Y ayer se apague y vamos a hacer lo que el Señor quiere. Elijamos a aquellos que verdaderamente nos van a ayudar para que el pueblo, para que la nación, para que nuestra familia, nuestra iglesia pueda crecer siempre de acuerdo a los valores de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 9, el versículo 8 específicamente, del segundo libro de Samuel. Tenemos algunas palabras claves interesantes dentro de esta exégesis, ¿verdad? Palabras claves que nos ayudan a entender. Una de las palabras que utilizamos y estábamos hablando en el bloque anterior era también el del perro muerto. Perro muerto es en hebreo. Pero en la traducción nuestra, en el guaraní, especialmente en entender, te voy a con la famosa Yawari Aire. Más bien con Yawari Aire, yo lleva. Esta expresión aparece también en 1 Samuel 24:15. Ahí aparece, 24:15. Yo soy un perro muerto, inútil, ¿verdad? Luego en 2 Samuel 16:9, pues ya está más adelante. Y el perro, queridos amigos, era considerado un animal impuro. El perro era un animal impuro, era un animal vagabundo y símbolo totalmente, entonces, queridos amigos, de todo lo que es impuro, ¿verdad? Y ese come luego su propio vómito y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que al perro se lo consideraba de esta manera. Y en sentido teológico, Mefiboshet, en este caso, se reconoce también como sin valor moral y sin valor político. Se reconoce. Él se mira a sí mismo y dice, no, yo moralmente no estoy para un político. Yo moralmente no sirvo, ¿verdad? Porque el hecho de decir este perro muerto, en hebreo, perro muerto, Kalef met, Kalef
met. Entonces quiere decir la condición de caída del hombre ante la desgracia de Dios. Yo he caído ante la desgracia de Dios. Soy un perro muerto. Porque he cometido una falta demasiado grande. O mejor dicho, yo ante la desgracia de esa falta, ¿verdad? Que han cometido en este caso, ¿verdad? Su padre no, Jonatán, su abuelo, Saúl, sí, digamos. Hoy en día hay muchos que hablan, y aquí todavía en el hebreo y en el sentido religioso, se hablaba, ¿verdad?, de que el pecado que va de generación en generación, y hay que hacer una liberación de la generación, decían. Incluso hay muchos sacerdotes que hasta ahora más o menos insisten en ese aspecto. Pero yo le diría, queridos amigos, que como pecado de continuación, eso no puede existir. Ezequiel ya como profeta despotricó contra todo eso y dijo, cada uno es responsable verdaderamente de su accionar, de sus acciones. Pero, ¿en qué consiste entonces una buena exégesis si queremos hacer de la palabra de Dios? Consiste en que cuando dice aquí el perro muerto, Calef Met, el Yaguar Airei, quiere decir que he caído en una desgracia ante Dios, pero no porque tengo y llevo el pecado y ese pecado está en mí, de mi abuelo, de mi bisabuelo, lo que sea, sino que las consecuencias del accionar entonces tienen siempre su influencia. Yo, por ejemplo, si mi papá es un borracho de primera, querido amigo, discúlpeme que le diga, pero de cuál beba preocupen de familia bella, a peca cuava o bella, pero estañan de un problema, la ñanderu te da la ñandese porque upea tu problema vende más, te da tu problema vende más. La cuñares echanos a la chesimba, te dan la chetia bti, cuñaca llevan. Qué barra, eso. Pero viste que es una cuestión cultural antropológica, porque estamos dentro de un aspecto antropológico, queridos amigos, ¿eh? Y la Biblia no está hablando de angelitos. La Biblia habla de nuestra realidad muy, muy social y muy antropológica. Porque la verdadera conversión espiritual del hombre sí o sí te tiene que llevar a un cambio estructural en el aspecto antropológico y por ende en el aspecto social, ¿verdad? Y entonces el uso de muerto, met, intensifica, queridos amigos, esta condición de la que yo me encuentro. O sea, yo digo, sheka ubeñeva, sheka rapo, muerto sería. Sheka utata, o no sé, póngale la expresión que usted, pero es un reforzativo, ¿entiende? O sea, ya de por sí, el perro para ellos, el Caleb, significaba mucho para ellos, Caleb. Y entonces, ahora que te diga encima que soy un Caleb y soy encima un Met, entonces está reforzando. Demasiado fuerte, ¿verdad? O sea, soy un Yaguaregairi que no cuenta para nada, ni cuenta para nadie. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental que veamos un poco, porque aquí esta palabra que se nos presenta, ¿verdad? Del perro muerto, nos está diciendo prácticamente todo, ¿verdad? Bueno, vamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Y miramos también sobre otras expresiones que se van utilizando aquí. Además del famoso perro muerto, sabemos que aquí hay otro verbo que es el inclinarse. Cuando habla con la palabra inclinarse, vayishtahu, o sea, se inclinó ante él, derivado del shahá, decíamos, indica un acto reflexivo intenso de humillación. Acto reflexivo intenso. O sea, yo reconozco y yo sé dónde me encuentro. Y por eso, teológicamente, este gesto, queridos amigos, está prefigurando una adoración total, ¿verdad? O sea, un ponerse a disposición. Se lleva con lo único que puedo hacer es reconocer, saber quién soy. Soy entonces ese Adamá. Me humillo. Obeare añemoná beber hachetindu.
en el sentido también de reconocer mi propia condición. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ese 23 de febrero del año 1130, el confundido pueblo romano no sabía a cuál de las coronaciones asistir, porque ese día y a la misma hora eran entronizados dos papas. Pietro Pierleoni, un arrogante noble que, secundado por el dinero y el ejército particular de su familia, de su poderosa familia, asumía el pontificado con el nombre de Anacleto II en una pomposa ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro. Y Gregorio Papareschi, un austero cardenal reservado, piadoso y avesado diplomático, elegido legítimamente al que ungían sobriamente como Inocencio II en la recatada iglesia de Santa María Nuova, de la que tuvo que salir hacia el exilio en Francia por la enconada persecución que contra él desató su rival. En ese mare magnum, ni los feligreses sabían qué hacer, ni el clero a quién obedecer. Pero el abad Bernardo de Claraval, que sí tenía clara la solución, emprendió una gira por toda Europa y convenció a los reyes Lotario II de Alemania, Enrique I de Inglaterra y al de Francia Luis VI, para que apoyaran a Inocencio II. Con este respaldo, convocó un concilio en la ciudad francesa de Étampes, al que asistieron todos los obispos galos y un buen número de prelados de otros países, quienes luego de escuchar los convincentes y sabios argumentos de San Bernardo de Claraval, acogieron el nombre de Inocencio II, y para que no quedaran dudas, excomulgaron a Anacleto II y lo declararon antipapa. Bernard de Fontaine, nacido en Borgoña, Francia, en 1090, ingresó a temprana edad a la escuela clerical de Châtillon-sur-Seine. Allí creció en virtud y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en humanidades, latín, gramática, y con esas sólidas bases, poco después de morir su madre, ingresó al convento cisterciense de Dijon en 1113, acompañado de 4 hermanos, uno de ellos era casado, y 20 jóvenes más, vecinos suyos, a los que sedujo con su liderazgo natural y su elocuencia para que abrazaran con él la vida religiosa. 2 años después, ya ordenado sacerdote, lo nombraron abad y le encomendaron la fundación de un nuevo monasterio en un agreste sitio al que él designó como Claraval, que significa Valle Claro, y en menos de 2 años reclutó a 130 monjes con los que se sometió a las rigurosas reglas de San Benito, lo cual afectó su salud y sirvió de filtro para los postulantes. Poco a poco se fue erigiendo en la gran figura de la cristiandad del siglo XII. Su predicación era solicitada en todas partes, su diplomacia convincente lo convirtió en el árbitro de los conflictos políticos y en la gran autoridad moral de la Iglesia, lo que le permitió imponer como papa a Inocencio II. Esa influencia se hizo más evidente cuando uno de sus discípulos fue elegido papa con el nombre de Eugenio III, para quien, por su expresa solicitud, escribió una especie de manual sobre los deberes y obligaciones del papa ideal, que luego fue fuente de consulta de todos los pontífices posteriores. En vista de que los cristianos no tenían acceso a los lugares santos, se convirtió en el mentor de los caballeros templarios, escribió su reglamento y logró del Concilio de Troyes su aprobación como orden, con el objetivo de que fueran los guardianes naturales de la Tierra Santa. Su predicación dulce pero firme desató una oleada de vigor espiritual que se reflejó en la apertura durante toda su vida de 343 conventos en toda Europa, poblados por más de 1000 monjes hambrientos de Dios, con los que remozó la lánguida espiritualidad de la época.
a esa febril actividad pública, sumó el mayor grado de meditación, oración, ayuno y mortificación corporal que conoció la vida conventual de la Edad Media. No dejó descansar su voz ni su pluma con las que sacudía a la iglesia por el boato del clero, la riqueza de los templos y la indiferencia para con los pobres y desamparados. Los quebrantos de salud que siempre soportó con estoicismo y en silencio le pasaron la cuenta a los 63 años, el 20 de agosto de 1153, cuando expiró San Bernardo en Claraval y fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1174. Por su extensa obra, que comprendió varios tratados doctrinales, más de 500 cartas apostólicas y un número similar de sermones, el Papa Pío VIII le otorgó el título de doctor de la Iglesia en 1830. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bernardo de Claraval que nos lleve a los pies de Cristo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos con este segundo libro de Samuel, el capítulo 9, hoy el versículo 8. Decíamos aquí que nos encontramos con Mefiboset postrado, que dice: ¿quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? En un perro muerto como yo. ¿Quién verdaderamente? Y bueno, y aquí entonces, queridos amigos, estamos antes que nada como un camino pedagógico, ya ponían en día el autor sagrado, ya en Boena, Becatube, porque cuando hablamos del libro político estamos hablando también de un papá, de una mamá, de alguien que está al frente de una institución, alguien que está al frente como director de algo, como una maestra, como un político, como un director de empresa, como un gerente, lo que sea. Como un sacerdote, como un párroco, lo que sea. Cuando vos estás al frente de una comunidad. Apea Ñanderoga Pupeoigo, la primera comunidad Yahuerecoaje. Y entonces, reconocimiento aquí de la indignidad personal ante la gracia divina. Primera cosa.
ña reconoce ya esa cuaña maña ya esa peaya llegó pea hinara. Opea de conteniña maña pona ya esa ponaña de ese yo que muchas personas, ¿verdad?, sienten que por sus heridas, ¿verdad?, su pasado, su discapacidad espiritual no son dignas del amor de Dios. Muchos piensan así. Pero yo les puedo decir, queridos amigos, que la palabra de Dios, hacer una hoja de ruta, te muestra la situación. O sea, esto pues comienza escribiéndose desde una reflexión teológica sobre el aspecto histórico de lo que nosotros vivimos, mirado y visto por el profeta. Y la característica del profetismo es que se mira la realidad. Pendugue, contexto histórico, de mañana, areya, tu realidad. Apende a realidad upibe, upebe la remoñe penúgina, queridos amigos. Upebe la remoñe penúgina. Y aquí comenzamos a caminar y a trabajar y a ver. Entonces, lo que va a venir por esta realidad que estamos viendo. Si hay niños en la calle, ciertamente yo puedo predecir lo que será en el futuro, porque cuando voy a escuela, cuando hay colegio de oficio, cuando hay calle ve todo el día, ¿qué es lo que aprenden de la calle y en la calle? Pero después el profeta también desde esta realidad comienza a cuestionarse, decir, ¿por qué estos niños están en la calle? ¿Por qué estos indígenas tienen que venir aquí continuamente a manifestarse? ¿Por qué los políticos ahora, ¿verdad?, con una jugada de, no sé si de responsabilidad o de irresponsabilidad, entonces cambian los centros, ¿verdad?, donde los indígenas tienen que ir a protestar por no que hubo a ver centro, ¿verdad?, por no que ya es Chávez y Nañandé, la lleva, que todo el pueblo se dé cuenta, ahí se artiga, a ver esa, bueno, bebe la, y ya te hay, güey, hoy hay la injusticia, montamos y de ñembube, montamos y de que hay mova. Pero no sé si le van a hacer caso, ¿verdad? Bueno, claro, ya no le hacen los casos ni estando frente a la institución. O sea que ir allá o seguir viniendo aquí va a ser lo mismo. ¿Entienden, queridos amigos? Apea la yetuina, apea la problema, apea la yaheshana. Y eso es lo que aquí te enseña, ¿verdad? Que hay muchas personas que quieren nomás seguir en lo mismo, entonces no ven esa posibilidad. Esa es una discapacidad espiritual, quiere decir, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí lo que te quiere enseñar el libro es que está bien, yo reconozco mi indignidad personal, pero esa indignidad que yo tengo por mis pecados, por mi falta de dar respuesta, tengo que volver a levantarme. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la fidelidad, a la alianza que Dios nos da. Aupeango va mucho más allá de todas las generaciones, trasciende lo generacional. La fidelidad, queridos amigos, no fue solamente con mi abuelo, no fue solamente con mi papá, no es solamente conmigo, no es solamente con mi hijo, no es solamente con mi nieto, no es solamente con mi bisnieto. Esas son las generaciones, ¿verdad?, cómo van pasando. Abuelo, papá, vos, hijo, tu nieto, por lo menos 5, a la bisnieto eres con, entonces 6 generaciones bebé, alguna vez la icatúa lleva la ñande yare cobe de visión, bisnieto, algunos era tataranieto, va 7, pero ya, y tema ve tataranieto ya eres con bisnieto, mira ya, ñande cangreba, lleva ya mañana, vemos, puede ser que vean en nosotros, ¿verdad? Vean en nosotros así cosas interesantes que se pueden hacer, cómo vivimos, cómo hicimos, ¿verdad? Y bueno, un tercer elemento importante también es Dios no actúa como los reyes del mundo, ¿verdad? Y aquí David justamente no elimina, queridos amigos, a sus enemigos, como cualquier rey pagano, sino que aquí nos sorprende la misericordia hacia los enemigos. Amen a sus enemigos. Recen por sus enemigos. Eso nos va a decir después Jesús en el Evangelio. ¿Por qué? Y porque la gracia, queridos amigos, es la que restaura la dignidad perdida. Quiere decir que ave peñan de yara gracia la ñan de restaurar. Peñan de yara gracia la ñan de hueruas ñan de moñaco ape, como vemos en Mefiboshet. Él comerá siempre en la mesa del rey.
tendrá esa gracia, ¿verdad?, de parte de Dios. Y por último, queridos amigos, también tenemos que la humildad es el inicio de toda restauración. Había algo la santo cuera o repetir, pea peña de yarañe ebema bella yuhua lleva. Pero para ser restaurados primero tenés que reconocerte Yahuar Airei en síntesis. Porque aquí él dice, ¿quién soy yo?, ¿verdad? Y esto es lo que quiere decir. Reconocerse que somos Yahuar Airei quiere decir que yo reconozco que soy limitado, que yo reconozco que la historia va caminando y que esta historia no es siempre aquella historia que nosotros por ahí pensamos que seguirá así. Imagínense que hoy hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa y quiere asegurar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, robando, enriqueciéndose pero ilícitamente y asegurándole el futuro, ¿verdad?, de esas personas. Eso también lo pensaban en la Edad Media y lo pensaban en todos los tiempos de la humanidad. Y en cada uno de los tiempos de la humanidad también vemos de repente ciertas situaciones o movimientos y carne ella lleva al pueblo, la gente. Hablando y coña de te lleva. La revolución, las cosas negativas. La palabra de Dios nos dice, aquí está, la humildad es el inicio de restaurarnos todos juntos como comunidad. Y eso nos va a hacer crecer. Hay una revolución francesa, por ejemplo, ¿verdad? Liberté, igualité, dignité o liberté, no sé qué era, los tres, ¿verdad? Sarambío ya, ¿verdad? Aparece la guillotina, hay que cortar cabeza y así sucesivamente. Jaumiana y Ponay, porque el Evangelio no te dice eso, queridos amigos, al contrario. Te habla, ¿saben cuál es la verdadera guillotina, queridos amigos, para hacer desaparecer todo esto? La humildad, la humildad, la humildad, diría 3 veces San Agustín. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y vamos a pedirle también siempre ser restaurados con esta gracia del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.